Durante casi 2000 años, el mundo creyó conocer la historia completa. 12 apóstoles, un maestro, una misión. Pero en 1945, en las arenas de Nag Hammadi, Egipto, un campesino encontró algo que la Iglesia había intentado borrar para siempre. Dentro de una vasija de barro sellada, había textos antiguos que hablaban de una 13ª voz. Una voz que los hombres temieron más que a la muerte misma. Una voz que pertenecía a una mujer. Su nombre era María de Magdala, y lo que ella sabía podría haber cambiado el cristianismo para siempre. Esta es la historia que no quisieron que escucharas. El sol cae sobre Jerusalén como una herida abierta. En una casa de piedra, 13 figuras se reúnen en silencio. El maestro ha partido. El miedo aún respira en las paredes. Entre ellos, una mujer de cabello oscuro y mirada serena permanece sentada junto a la ventana. Los hombres la observan con una mezcla de respeto y recelo. Ella es María, la de Magdala, la que estuvo al pie de la cruz cuando todos huyeron. La que vio la tumba vacía antes que nadie. La que escuchó palabras que ningún otro oído recibió. Pedro rompe el silencio. Su voz es áspera, cargada de autoridad. ¿Qué hacemos ahora? El maestro se ha ido y nosotros quedamos como ovejas sin pastor. Andrés asiente. Debemos organizarnos, elegir quién hablará en su nombre. Santiago cruza los brazos. Solo los que caminamos con él desde el principio tenemos esa autoridad. María permanece en silencio, pero su respiración cambia. Sabe lo que viene. Juan, el más joven, la mira y pregunta con voz suave. María, tú estuviste con él hasta el final. ¿Qué te dijo en aquellos últimos días? Todos se vuelven hacia ella. El aire se espesa. María cierra los ojos un instante, como si buscara las palabras exactas. Luego habla, y su voz es clara como el agua. Me habló del reino interior. Me dijo que no está en templos ni en montañas, sino en el corazón de cada ser humano. Me enseñó que el pecado no es una mancha en el alma, sino la ignorancia de nuestra propia luz. Me mostró que hombres y mujeres son iguales ante el Padre, que no hay jerarquía en el amor. El silencio que sigue es denso. Pedro se pone de pie bruscamente. ¿Nos estás diciendo que el maestro te reveló cosas que a nosotros no? ¿A ti, una mujer? María lo mira sin miedo. No te lo digo yo, Pedro, te lo dijo él, pero tú estabas ocupado preguntándole quién sería el más grande en el reino. Pedro aprieta los puños. Andrés interviene. Hermana, con respeto, ¿cómo podemos creer que el maestro te confió enseñanzas secretas? Él nos eligió a nosotros, los 12. María responde con calma. No fueron secretas, fueron profundas. Y él no las ocultó, ustedes no las escucharon. Santiago se levanta. Esto es inaceptable. Si permitimos que una mujer hable en nombre del maestro, seremos el hazmerreír de todo Israel. Nadie nos tomará en serio. María siente el peso de las miradas. Sabe que no es solo desconfianza, es miedo. Miedo a que una mujer tenga autoridad. Miedo a que el mensaje del maestro sea más radical de lo que ellos pueden soportar. Juan se acerca a ella. María, cuéntanos más. ¿Qué más te reveló? Ella respira hondo y comienza a hablar. Les cuenta de las visiones que tuvo después de la resurrección. De cómo el maestro le apareció no en carne, sino en luz. De cómo le explicó que la salvación no viene de un sacrificio de sangre, sino del despertar de la conciencia. Que el cuerpo no es una prisión, sino un templo. Que la mujer no nació del hombre, sino que ambos nacieron del mismo aliento divino. Que el conocimiento de Dios no se hereda, se experimenta. Pedro golpea la mesa. Basta. Esto no es lo que él nos enseñó. Nos habló de su reino, de su regreso, de nuestra misión de bautizar y predicar. María lo mira fijamente. Te habló de eso porque eso era lo que podías entender, Pedro. Pero a mí me habló de lo que está más allá de las palabras. Me habló del silencio que contiene toda verdad. Pedro se ríe con amargura. ¿Y ahora resulta que tú eres la elegida? ¿La portadora de la sabiduría oculta? María no se inmuta.
No soy la elegida, Pedro. Soy la que escuchó. Hay una diferencia. Los días siguientes son tensos. María comienza a enseñar a un pequeño grupo. Mujeres, en su mayoría. Algunas viudas, otras jóvenes que buscan algo más que las leyes de sus padres. Les habla del Dios interior, de la chispa divina que habita en cada ser humano. Les enseña que no necesitan intermediarios para llegar al Padre, que la oración no es súplica, sino comunión, que el perdón no es un ritual, sino una liberación. Una de ellas, llamada Salomé, le pregunta, ¿por qué los hombres no quieren escuchar esto? María sonríe con tristeza, porque esto les quita el poder. Si cada persona puede conocer a Dios por sí misma, ¿para qué necesitan sacerdotes? Si hombres y mujeres son iguales, ¿cómo justifican su dominio? El mensaje del Maestro es peligroso, hermana. No porque sea falso, sino porque es libre. Mientras tanto, Pedro y los otros comienzan a estructurar lo que será la nueva comunidad. Establecen jerarquías, designan líderes, crean rituales, escriben cartas a las comunidades lejanas, pero en esas cartas no mencionan a María. Cuando alguien pregunta por ella, Pedro responde con evasivas. Era una seguidora devota, nada más. Andrés añade. El Maestro la apreció, como apreció a muchos, pero la autoridad la dejó en nuestras manos. Un día, un escriba llamado Felipe visita a María. Ha escuchado rumores de sus enseñanzas y quiere escribirlas. María duda. Si escribo esto, Pedro lo destruirá. Felipe insiste. Entonces lo esconderemos. Pero no podemos dejar que esta sabiduría muera contigo. María acepta. Durante semanas, dicta sus enseñanzas. Habla de las 7 potencias de la ira, de cómo el alma asciende liberándose de las ataduras del ego. Habla de la visión que tuvo, donde el Maestro le reveló los misterios del cosmos. Habla de cómo la materia no es mala, sino sagrada, porque todo lo que existe es manifestación de lo divino. Cuando Pedro se entera, su furia es incontenible. Irrumpe en la casa donde María enseña. ¿Cómo te atreves a escribir tus fantasías y llamarlas revelación? María lo enfrenta. No son fantasías, Pedro, son las palabras que él me confió. Pedro señala con el dedo. Él nunca te habría confiado nada que no nos confiara a nosotros. Eres una mujer. Tu lugar no es enseñar, es servir. María siente el golpe de las palabras, pero no se quiebra. Mi lugar es donde el Espíritu me llame, Pedro. Y si eso te ofende, el problema no es mío. Pedro se acerca, su rostro enrojecido. Si sigues con esto, te expulsaremos de la comunidad. Diremos que estás poseída, que has perdido la razón. Nadie te creerá. María lo mira con tristeza. Ya lo sé, Pedro, por eso escribo. Porque sé que intentarán borrarme. Pero la verdad no se borra, solo se oculta. Y lo oculto siempre vuelve a la luz. Esa noche, Felipe esconde los manuscritos. Los sella en una vasija de barro y los entierra en un lugar que solo él conoce. Le dice a María, algún día, cuando el mundo esté listo, alguien los encontrará. María asiente. Quizás en 100 años, quizás en 1000, pero llegarán a quien deba leerlos. Los meses pasan. La comunidad se divide. Algunos siguen a Pedro, que promete estructura, orden, una iglesia que perdurará. Otros siguen a María, que ofrece libertad, experiencia directa, igualdad. Pero el poder está del lado de Pedro. Tiene el respaldo de los 12. Tiene la autoridad de haber caminado con el Maestro desde el principio. Tiene, sobre todo, el privilegio de ser hombre en un mundo de hombres. Una mañana, María desaparece. Algunos dicen que huyó a Egipto. Otros que se refugió en una comunidad de mujeres en el desierto. Hay quienes murmuran que fue asesinada, que su cuerpo fue arrojado al mar. Nadie lo sabe con certeza. Lo único cierto es que su nombre comienza a borrarse de las historias. En las cartas de Pablo no se la menciona. En los evangelios que se escriben décadas después, aparece apenas como una figura secundaria. La mujer de la que salieron 7 demonios. La primera testigo de la resurrección, sí, pero nada más.
Con el paso de los siglos, la Iglesia crece. Se vuelve institución, imperio, poder. Los textos se seleccionan cuidadosamente. 4 evangelios son aceptados. Decenas son rechazados. Entre los rechazados está el Evangelio de María. Los padres de la Iglesia lo llaman herético. Dicen que fue escrito por gnósticos, por herejes, por enemigos de la fe. Ordenan que sea destruido. Y durante 1600 años, el mundo olvida que existió, hasta que en 1945, un campesino egipcio llamado Muhammad Ali al-Samman cava cerca de un acantilado buscando fertilizante. Su pala golpea algo duro. Es una vasija de barro. Dentro, 13 códices de papiro. Uno de ellos contiene fragmentos del Evangelio de María. Las páginas están incompletas, dañadas por el tiempo. Pero lo que queda es suficiente. Suficiente para confirmar que María Magdalena no fue solo una seguidora. Fue una maestra. Fue una apóstol. Fue quizás la que mejor comprendió el mensaje. En esos fragmentos, Pedro pregunta con ira: ¿acaso habló el Maestro con una mujer en secreto sin que nosotros lo supiéramos? ¿Debemos cambiar nuestras costumbres y escuchar a esta mujer? Y Leví, uno de los discípulos, responde: Pedro, siempre has sido impulsivo. Ahora te veo luchando contra esta mujer como si fuera tu enemiga. Si el Maestro la hizo digna, ¿quién eres tú para rechazarla? El Salvador la conoce bien, por eso la amó más que a nosotros. Esas palabras, escritas hace casi 2000 años, revelan la verdad que la historia intentó ocultar. Que hubo una lucha de poder. Que hubo una voz femenina que fue silenciada. Que el cristianismo pudo haber sido algo radicalmente diferente si las enseñanzas de María hubieran prevalecido. Un cristianismo sin jerarquías rígidas, sin subordinación de la mujer, sin intermediarios entre el alma y Dios. Un cristianismo de experiencia mística, de igualdad, de libertad interior. Pero ese cristianismo fue enterrado, literalmente, sellado en vasijas de barro y escondido en cuevas, declarado herético, quemado, olvidado. Y en su lugar se construyó una iglesia de piedra, de dogmas, de poder masculino. Una iglesia que durante siglos enseñó que la mujer era inferior, que Eva trajo el pecado al mundo, que María Magdalena era una prostituta arrepentida, una mentira repetida tantas veces que se volvió verdad. Hoy, casi 2000 años después, los fragmentos del Evangelio de María reposan en museos. Los estudiosos debaten su autenticidad, su significado, su lugar en la historia. Pero para quienes lo leen con el corazón abierto, el mensaje es claro. María Magdalena no fue borrada porque fuera insignificante. Fue borrada porque era demasiado poderosa, porque su sabiduría amenazaba el orden establecido, porque representaba una forma de espiritualidad que no podía ser controlada. Y quizás, solo quizás, el mundo no estaba listo para escucharla. Quizás aún no lo está. Pero sus palabras sobrevivieron, escondidas bajo la arena, esperando el momento preciso, esperando a que alguien tuviera el valor de desenterrarlas, de leerlas, de preguntarse qué habría pasado si la voz de María no hubiera sido silenciada, si el evangelio que apagaron hubiera sido el que iluminara al mundo. Porque al final, la verdad tiene una cualidad extraña. Puede ser enterrada, pero no muere. Puede ser olvidada, pero no desaparece. Y cuando el tiempo es el correcto, vuelve a la superficie, como una semilla que espera bajo la tierra, como una voz que susurra a través de los siglos, como un evangelio escrito por manos de mujer, que los hombres intentaron borrar, pero que la arena del desierto guardó como un secreto sagrado. Hasta hoy.